Buenos días. Bueno, ya son 9:10 pasadas, así que vamos a dar el inicio, luego de superar algunos problemitas técnicos. Muchas gracias por estar aquí un sábado a la mañana y además que vemos con un lindo día. Yo siempre digo que la gente que está es porque realmente le importa el tema, así que para nosotros es muy estimulante. La primera mesa es una mesa de Flenny sobre demencia frontotemporal. Este es un tema para nosotros particularmente de interés porque desde el año pasado elaboramos lo que llamamos nosotros el proyecto de la clínica de DFT Flenny. ¿Qué significa esto? No significa solamente un desafío semiológico clínico, sino que también es una integración de la familia con DFT. E invitamos a todos aquellos servicios, hospitales, consultorios integrales o particulares para que cualquier paciente con DFT que quieran que sea estudiado en forma integral y neuroimágenes, exámenes complementarios y seguido desde lo que tiene que ver con todo el espectro familiar, bueno, sepan que en Flenny van a ser bien recibidos y nuestra primera idea además es que sea con un honorario muy bajo o gratuito dependiendo de cada caso que vamos a estudiar. Porque la verdad que nuestra idea es tener un lugar donde el paciente y la familia tengan contención a través del tiempo. Es una patología generalmente que se pierde el paciente o se pierde la familia y que también a veces tiene aristas legales por las cuestiones conductuales, sobre todo. Es interés de esta mesa, entonces, hoy que ustedes profundicen en la clínica de la DFT, en todas las novedades que hay. Ustedes saben que la demencia frontotemporal es la demencia neurodegenerativa más frecuente en personas jóvenes o demencias jóvenes, ¿no es cierto? La neurodegenerativa, no la primer demencia en general en jóvenes, pero sí la más frecuente neurodegenerativa en personas más jóvenes, por lo cual muchas veces los casos son dramáticos, la variante conductual es muy frecuente y también ha habido muchas novedades en lo que tiene que ver con la genética y las proteinopatías y demencia frontotemporal. Así que yo voy a presentar al doctor Ismael Calandri, neurólogo de Flenny, docente de la UBA, neuroradiólogo también y neuropsiquiatra, que nos va a hablar un poco sobre la clínica de DFT, y el doctor Juan Pablo García Lombardi, neuropsiquiatra, que también va a ir intercalando con el doctor Calandri desde el punto de vista de caso clínico, formas clínicas y también sobre la terapéutica, que la terapéutica en DFT también es un tema controversial. Doctor. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por levantarse un sábado para venir a escucharnos. Bueno, un poco con respecto a DFT, creo que para empezar a hablar me parece que lo primero es que nos pongamos de acuerdo en términos de, digamos, de términos. Muchos de ustedes recordarán que esta enfermedad antes se llamaba enfermedad de Pick, porque no hay acá ningún título ni nada con respecto al doctor Pick, no es porque tengamos algún problema ideológico ni nada por el estilo, sino porque el término ha evolucionado. Y el término ha evolucionado para que nos pongamos de acuerdo en un montón de cosas, principalmente porque hoy la DFT es una enfermedad multifactorial desde el punto de vista incluso de las proteínas que lo causan, aunque todas tienen en común el concepto de ser una enfermedad neurodegenerativa. Hoy día vamos a hablar de degeneración lobar frontotemporal, como uno de los términos que antes abarcaba la enfermedad de Pick, y vamos a hablar de DFT, degeneración frontotemporal, como algo inscripto en el marco de la DFLT. Yo sé que parece un trabalenguas, pero este es un término que vamos a asignar solamente a estas enfermedades producidas por una neuropatología especial, que es la que describió Pick.
pero Pick cuando describió cuerpos de Pick en una visión un poco macroscópica de la técnica que le permitía en esos tiempos, pero hoy sabemos que pueden ser 3 tipos de proteínas distintas generando esos cuerpos de Pick. También hay otras enfermedades. El término degeneración lobar frontotemporal quiere decir toda enfermedad neurodegenerativa donde encontremos algún tipo de atrofia frontal o temporal, y DFT es eso mismo con estas 3 patologías específicas. Hoy día la DFT además tiene manifestaciones distintas y puede presentarse con la variante conductual, conocida como DFT conductual, o con variantes del lenguaje. Y estas variantes del lenguaje también han progresado mucho en su definición y se dividieron las demencias semánticas para aquellos pacientes que tienen síntomas de la conducta y del lenguaje, y las afasias primarias progresivas para aquellos que solo tienen síntomas del lenguaje, y esta división va a ser clínica, y hoy vamos a ver que estas afasias primarias progresivas no todas incluso tienen neuropatología de DFT. ¿Qué quiere decir? Clarificando un poco, el concepto de FLT abarca otras patologías, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, que produce atrofia del lóbulo frontal, es neurodegenerativa, pero no de esta clínica, y su neuropatología es distinta, la PSP, el síndrome córtico-basal, las DFT entonces con su neuropatología específica, y después una clave más, que es lo que vamos a llamar fenocopia. Esto parece una pavada, pero es una gran preocupación actual sobre cómo definimos a estos pacientes, por lo que vamos a ver en lo siguiente. Esto es todo lo que sabemos sobre enfermedades neurodegenerativas a la fecha. Sabemos que existen distintas proteínas que se malpliegan, se depositan, se hacen agregados cerebrales, y esos agregados cerebrales producen disfunción neuronal, muerte de las neuronas y síntomas. Hasta hace muy poco definíamos a las enfermedades por sus síntomas, pero si ustedes se fijan, no hay superposición entre estos cuadraditos, entre qué proteínas se depositan, pero en síntomas hoy está descrita una variante conductual disejecutiva de la enfermedad de Alzheimer, que es clínicamente muy difícil de distinguir de una variante conductual disejecutiva de la DFT. Eso hoy día lo llamamos una fenocopia, un paciente que sintomáticamente se presenta igual, pero la neuropatología es distinta. Es decir, hoy sabemos que hay superposición en los síndromes, pero que hay especificidad en la patología y en la genética. Y como todos esperamos que el futuro sea el tratamiento, uno debería evitar que se depositen estas proteínas, es decir, que uno debería conocer qué proteínas se está tratando para poder modificar la enfermedad. Y es por eso que las proteínas hoy son las dianas, y por eso que estas enfermedades neurodegenerativas las empezamos a pensar no como síndromes, sino como proteinopatías. Y es por eso que agarramos esto, compendio de enfermedad de Pick, y lo cortamos en tantos términos, para tratar de acercarnos. Hoy vamos a hablar de esto, de las degeneraciones lobares frontotemporales, pero haciendo hincapié en la variante conductual de la DFT, que como ven es un puntito en una lista enorme de patologías. Sin olvidar que existe la fenocopia, las otras enfermedades que pueden parecérsele. Las degeneraciones lobares frontotemporales entonces son enfermedades que van a provocar la atrofia del frontal o del temporal en un parámetro de una entidad neurodegenerativa. Yo siempre me quiero tomar algunas filminas estadísticas para mostrarles cuán grave puede ser la situación. Este es un estudio de un pedacito de Inglaterra sobre la prevalencia de las degeneraciones lobares. Fíjense, acá están todas las patologías, y yo quiero que veamos la variante conductual de la DFT. Fíjense el pico etario que tiene, donde la mayor prevalencia está entre los 55 y los 60 años, o sea que es una enfermedad con muchísima tasa de discapacidad, porque estos son pacientes para muchas profesiones en el pico de su carrera. Obviamente hay algunas otras, como la PSP, que se parecen mucho más a otras demencias, como la enfermedad de Alzheimer, con un pico más tardío. Pero la variante conductual afecta a muchos pacientes jóvenes. Pero la estadística que a mí siempre me inquieta es esta. En azul es el tiempo desde que se aparece el primer síntoma hasta que diagnosticamos una enfermedad neurodegenerativa. O sea, le sacamos el mote de una entidad psiquiátrica primaria. En amarillo, desde
desde ese diagnóstico al diagnóstico específico de la causa de neurodegeneración, y en verde el tiempo hasta que se mueren. Fíjense que la variante conductual tiene una sobrevida de 8 años desde el inicio del primer síntoma, y nos pasamos 4 diciéndoles al paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica primaria. Es decir, esto es una gran bandera roja, y es por eso que estamos acá en un congreso de psiquiatría hablando de enfermedad neurodegenerativa. Abramos los ojos para que estos pacientes no pasen la mitad de su sobrevida de la enfermedad mal clasificados. Hoy no hay alternativas para modificar la enfermedad, pero mañana las va a haber, y esos pacientes van a necesitar que nosotros los diagnostiquemos acá, no acá. Bien, hablamos de una neuropatología específica, yo no los quiero aburrir. Estos son los corpúsculos de Pick, estos son los corpúsculos de Pick, estos son los corpúsculos de Pick, y esto también. Pero puede ser que eso sea por tau fosforilada, por TDP43 o por otra proteína que se llama FUS. Estas entidades, como dijo el doctor Bagnati, son la principal causa de demencia en pacientes, es la segunda causa de demencia en pacientes jóvenes, porque la primera sigue siendo la enfermedad de Alzheimer. Es decir, en pacientes jóvenes es una entidad bastante importante, y lo importante es que el 10 al 20% de los casos son genéticos, algo que no pasa en la enfermedad de Alzheimer. Es decir, esto afecta a pacientes muy jóvenes y afecta a sus descendientes muy probablemente con una herencia autosómica dominante. Los genes que lo modifican que lo pueden generar son el MAPT, la progranulina, y acá hay una sombra que no me deja mostrarles una nueva proteína que sabemos que genera ELA o DFT, que se llama C9orf72, que es una mutación de un pedacito de un cromosoma sobre el marco de lectura. Pero básicamente, ¿cómo nos acercamos desde la clínica? Hoy desde la clínica las herramientas que tenemos es la definición de un core clínico particular, más encontrar cambios estructurales. Si ustedes buscan los criterios de 2011 para DFT de Raskowski, lo que plantean es eso: identificar un cuadro clínico particular más alguna evidencia de neurodegeneración. ¿Cuánto nos acercamos a sacar por fuera la fenocopia con estos criterios? Muy poco. Estos criterios tienen muy alta sensibilidad, por lo que tratan es bajar ese azul, ¿no? Pero tienen muy poca especificidad. Y es ahí donde entran en juego el uso de biomarcadores de enfermedad de Alzheimer para descartar la causa más probable de fenocopia. Bien, yo les voy a mostrar un poquito de los cambios estructurales para dejar al neuropsiquiatra a hablar de los síntomas psiquiátricos, pero básicamente lo más característico es la atrofia. Esto es la atrofia sobre la mesa de disección, pero en una resonancia los signos característicos incipientes que tenemos que buscar son la atrofia frontal, porque la variante conductual va a tener más frontal que temporal. Esto que se conoce como el signo de la cuchillada o del hachazo, que es la pérdida de las cortezas frontomediales formando una V. Quizás acá se vea un poquito más, ¿ven? Es solo frontal y respetando el cíngulo. Entonces forma una V a nivel interno. También pueden encontrar en grados severos de atrofia como acá, atrofia frontolateral, pero básicamente frontomedial y frontovasal. Lástima que acá no tenemos ninguna resonancia que muestre eso, mostrando profundización de los giros rectos bien en la base del cerebro. Y como ven, en los cortes axiales el hipocampo está respetado. Este hipocampo parece un poco más atrófico que este, y eso se debe a que la atrofia también involucra componentes laterales, no mediales, laterales del temporal, y tironea del hipocampo. Pero si ustedes ven este espesor y este espesor es el mismo, es un hipocampo desplazado, pero no atrófico, porque esta enfermedad respeta los hipocampos. Bien, ¿qué pasó? ¿Me lo pasás vos? Me quedo sin pila. Ahí está. Antes de ver atrofia podemos ver hipometabolismo, para eso podemos usar un PET-FDG, un SPECT, y lo que vamos a encontrar es disfunción de esas neuronas previo a morirse y dejar el espacio de la atrofia. Como ven, las áreas de disfunción son bien características con las de la atrofia que les mostré. Acá se ve la B mucho más claramente, mientras que la de la enfermedad de Alzheimer, que es una de las fenocopias que vamos a tratar de distinguir, siempre involucra más a los parietales. Esto nos puede acercar a diferenciar un diagnóstico del otro, nos acerca, pero no nos va a hacer el diagnóstico de anatomía patológica específica, pero sí por lo menos nos pone sobre la duda. ¿Me pasas? Ah, es que yo estoy apuntando.
Ahí está. Esto es el espesor cortical, que es una medida de medir la atrofia por una computadora de forma más sensible. A veces es asimétrica, sobre todo en las afasias primarias progresivas, y esto es un SPECT cerebral mostrándoles cómo todo el frontal está con hipometabolismo, mientras que las cortezas parietales y occipitales están fuertemente conservadas. Todas estas son pistas al diagnóstico, son pistas que no son nada sin la clínica, y por eso lo voy a dejar al doctor. Bueno, para hablar de la clínica, que mejor que un caso clínico. Esto es un caso real, ¿sí?, que nos tocó atender el año pasado o el anteaño pasado en Fleni. Y se trata de un paciente que consulta por trastornos de conducta, más o menos de un año de evolución, ¿sí?, que había sido evaluado a inicios de ese año por psiquiatría y le habían diagnosticado, vamos a hacer un resumen, ¿sí?, le habían diagnosticado esquizofrenia, le habían tratado con diversos planes farmacológicos a los cuales había tenido una respuesta parcial, ¿sí?, una mala respuesta y muy transitoria en general. Debido a la falta de respuesta, consulta a otro servicio de neurología en el Hospital Zubizarreta, donde sospechan que algo distinto estaba pasando, le realizan evaluaciones neuropsicológicas, resonancia magnética y lo derivan para acá, para Fleni, ¿sí? Esto es para darnos una idea de más o menos de la típica aparición de los síntomas, ¿sí?, y de la progresión, ¿sí?, de los distintos clústeres sintomáticos. El paciente empieza con apatía, ¿sí?, empieza a retraerse, ve menos a los amigos, la familia describe que dormía mucho. Esto se interpreta inicialmente como síntomas depresivos, ¿sí? Pero bueno, no había contenido ideativo, era claramente apático, ¿sí?, el cuadro. Después empieza con algunos síntomas en paralelo de desinhibición, ¿sí? La va a visitar a la hermana que vivía en el sur, en Villa Langostura, y allí la hermana nota que maneja de forma imprudente, ¿sí? Después progresa la desinhibición, comienza con lo que se interpreta como ansiedad, no se puede quedar quieto, ¿sí? En realidad es un cuadro de desinhibición motora lo que empieza a tener el paciente, ¿sí? Se suman conductas desinhibidas en las que interroga a la gente sobre temas que a él se le venían a la cabeza, empieza a preguntarles por sus perros, empieza a preguntarles qué raza eran, ¿sí?, dónde los habían conseguido, ¿sí? La novia termina la relación con él porque lo nota aniñado, porque solo dormía e iba a trabajar. El cuadro apático sigue progresando, la familia refiere que dormía todo el tiempo, se quedaba en la cama porque no sabía qué hacer, empieza a fallar en el trabajo, él era un empleado ejemplar en Carrefour y empieza a tener problemas, ¿sí? La desinhibición también sigue progresando, sigue interrogando gente en la calle, empieza a hablar con niños, con personas mayores, ya directamente la familia le prohíbe manejar. Los cambios en la personalidad empiezan a ser más notorios, ¿sí? Se vuelven dramáticos, se vuelve pueril el paciente, sumamente pueril, y ahí empiezan a constelar otros diagnósticos, esquizofrenia, psicosis no específica, ¿sí? Empieza con un síntoma que no vamos a repasar todos los criterios diagnósticos, pero en los criterios diagnósticos de esta enfermedad, los últimos criterios, sí, que los elaboró Raskowski, una colombiana que trabaja en Estados Unidos, los cambios en la conducta alimentaria son bien marcados, ¿sí? Son síntomas que nos tienen que llamar mucho la atención. La familia dice que el paciente se sienta y hasta que no termina todo lo que está en la mesa no para de comer, o que no come lo que está en el plato, come lo que está en el plato del otro, ¿sí? Empieza a comer alimentos dulces, come de forma voraz, dice la familia. Hay un hecho que a la madre le marca que la consulta por ahí tendría que venir por otro lado. El paciente entra en el baño de mujeres diciendo que entró porque le pareció que era divertido, ¿sí? Y ahí lo echan del trabajo. Sí. 26 años, ¿sí? No sé, sacamos una diapositiva y era la diapositiva de los datos filiatorios, perdón, era un paciente de 26 años, ¿sí? Por eso es que entre otras cosas también el diagnóstico fue
probablemente un poco más dificultosos, ¿sí? Pero como Ismael mostró en la diapositiva anterior, que sería un poco de lío volver ahora, por supuesto que hay un pico en la presentación de esta enfermedad, pero hay reportes de casos de pacientes de hasta 17, 19 años que han comenzado con esta enfermedad. Sí, estadísticamente poco significativo, pero existe, ¿sí? Este chico tenía 26 años, perdón. Y bueno, finalmente consulta neurología y le hacen los estudios pertinentes, ¿sí? Como pudimos ver un poco en el caso, ¿sí? El core clínico de la variante conductual, ¿sí? ¿Cómo? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Sí? Vamos a mostrar el video de una entrevista con el paciente para que puedan ver un poco... ¿Es el que salta? Sí. Perdón, ¿Vos andando? Sí. ¿Se escucha? No tenemos audio, ¿no? No tenemos vista tampoco acá. Debe ser porque está el modo presentación de la... Sí, sí, sí. La familia no entendía absolutamente nada, ¿no? Era un chico de 26 años, hermano menor, tenía una hermana, y la hermana decía que una de las cosas que le decían las amigas siempre era que el hermano era el novio ideal, porque era un chico educado, era un chico que siempre estaba presentable, que era muy ubicado, muy empático, y de a poco empezó a pasearse sin remera, cuando estaba la hermana con las amigas, todo fue muy progresivo, al principio lento y después empezó a ser más marcado, ¿no? ¿No? ¿Sabrá ahí? ¿Necesitarías? Trabajo. ¿No trabajás vos? No. ¿Qué pasó que no trabajás más? Me echaron porque me metí en el vestuario de chicas. ¿A dónde era eso? En Carrefour. ¿Y por qué te metías en el vestuario? Le preguntaba primero, pero justo que era gorda, forra. ¿Por ahí alguna de las chicas se puede sentir incómoda con un hombre en el vestuario? No. ¿Y vos por qué entrabas? Fíjense que no puede dejar de mover la pierna, ¿no? Para tener mi dinero. ¿Qué estás haciendo ahora de tu vida? Nada, viendo la tele. No estoy buscando tampoco. ¿No estás buscando? No estoy buscando. ¿Estás sin ganas de buscar? Sí. ¿Estás preocupado por algo? No. ¿Sabes por qué estás acá en Fleni? ¿Por qué te estamos haciendo preguntas? ¿Te hicimos algunos estudios? ¿Tenés idea? Sí, para ver mi condición. Para ver tu condición. Sí. ¿Vos crees que...? Una doctora me contó que ¿Se estaba escucha bien? con vos y te pusiste como a saltar o algo así. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Me da para ataque de ansiedad. ¿Ataques de ansiedad? Sí. ¿Y saltás? Sí. ¿Sentís que con eso...? Solo hecho de mencionárselo ya se empieza a mover. Sí. ¿Ataques de ansiedad o te dan ganas de saltar? Me dan de saltar. ¿Te dan ganas de saltar? Sí. ¿Y saltás? Sí. Por ejemplo ahora. No le pedimos que lo hiciera, ¿eh? Él arrancó solo. Charlamos de eso. La luz no la toques, porque por ahí viste tiene electricidad. Mi hermana decía que todo el tiempo hacía eso. Por momentos decía, soy un canguro y saltaba así. ¿Podemos frenar? En sala de espera antes de esta entrevista veía videos de YouTube a todo volumen. ¿Qué pasó? ¿Te llegó un mensaje? Agitada. No. ¿Te acordás? No me acuerdo. Tengo una pregunta. ¿Y te acordás aquel episodio que nos contaba tu hermana de qué te pasaba, primero que te pasaba con los perros, después que te pasaba con los chicos? ¿Qué era lo que te pasaba? No, me da de preguntarle, pero yo no tengo más ganas de preguntarle. ¿Y qué hacías? Nada, me preguntaba. ¿Parabas a la gente en la calle y les... Está bien. Bueno. ¿Estás comiendo bien? Sí. ¿Qué pasa?
¿Come mucho? ¿Cómo come? Se atraganta un poco muy rápido, sí, se nos pone todo en la boca y todo eso, siempre lo calma para que coma mucho, ¿no viste? Que haga de vomitar. ¿Y eso es cada vez que se sienta de mal que come así? Rápido, sí. No come ahora tanta cantidad, lo que pasa es ponerle, si vos lo dejas, como lo que decía el doctor, se lo dejo, si él ve mucha cantidad, y si le gusta, por ejemplo, banana o la naranja, se termina todo. Pero si la comida está delante de él, la come, si no, no la va a buscar. ¿Con los dulces le pasa? Claro, sí, también, si te compro lengüetazos, le gusta mucho lengüetazos. Es como que... ¿No? No. En un momento te acordás que nos habían contado de que estabas durmiendo mucho, que habías empezado como a faltar del trabajo. Ah, sí. ¿Dormías o te quedabas en la cama? Me quedaba en la cama. ¿Por qué? ¿Qué hacías? Nada. No hacías nada. Nada. ¿No tenías ganas de hacer nada? Nada. ¿Porque te sentías mal, te sentías bajoneado o simplemente te daba ganas de quedarte en la cama? Que te dije que te sientes yo. Sí. Me sale, sí. Había como una palabra clave, ¿no? Sí. ¿Cuál? Pará, por favor. ¿Sí o era otra cosa? ¿Te dan ganas de saltar ahora que estamos hablando de saltar? Sí. Se mover los pies. ¿Alguna vez vos sentiste, escuchaste alguna voz? No, ¿Algo? nunca. ¿No? ¿Alguna vez sentiste algo? ¿Te sentiste perseguido? ¿Sentiste que No, nunca. te podía pasar algo malo? ¿Porque alguien te iba a hacer algo malo? No, nunca. Bueno, al final una evaluación muy rudimentaria, digamos, esta fue una entrevista que la preparamos para filmarla, habíamos hecho varias entrevistas, al final una evaluación muy rudimentaria de síntomas elementales de esquizofrenia que él negaba, ¿no? Me acuerdo que una vez nos hizo dudar, él estuvo internado para estudios y en un momento preguntó si había cámaras. Eso es una cámara, pregunta, por un domo que creo que era el detector de humo, ¿no? Y dijimos, bueno, listo. Está, digamos, tiene un delirio de persecución. Y después, indagando un poco, era porque tenía miedo que lo filmaran masturbándose, porque él decía que no podía parar de masturbarse. ¿Sí? Todas conductas desinhibidas, ¿sí? Sin freno inhibitorio, eso es lo que se ve. Después este paciente, está mucho peor, ¿sí? Todo esto ha progresado de una forma atroz en 6 meses. ¿sí? Sí, además este paciente, la verdad es que nosotros no trajimos todo el caso solo para mostrarles un video de cómo se pueden presentar. Llegó a nosotros con una atrofia frontal significativa, cortada a cuchillo, solo el frontal. Como las fotos como lo que vos mostraste, o sea, típico. De hecho, cuando yo les mostré la que estaba normal versus la de al lado, es la imagen de él. O sea que fíjense que parece un cerebro sumamente envejecido, es un chico de 29 años. Tiene además en el líquido cefalorraquídeo elevadísima la proteína tau, que es una proteína que habla de neurodegeneración, sin tener el descenso del amiloide típico que tienen las enfermedades por enfermedad de Alzheimer. Y la otra cosa es que este paciente, este video es de hace 6 meses, hoy el paciente tiene, en ese momento tenía un minimental de 30 en 30 y no tenía síntomas ejecutivos ni nada por el estilo, era solo conductual. Hoy tiene un severo déficit cognitivo y tiene un déficit del lenguaje con disartria y empezaron a aparecer signos de motoneurona, es decir, no solo es un paciente joven, es una evolución rápida y la verdad es que fue agregando los síntomas neurológicos que esperábamos que ocurran en esta enfermedad. Que se suele ver, ¿no? En pacientes más jóvenes, evoluciones más rápidas. Bueno, entonces, estarán de acuerdo que en este paciente, o no sé, vieron desinhibición, apatía, ¿sí? Pérdida de la empatía, estábamos entrevistándolo y era como si estuviésemos hablando de cualquier cosa, estábamos hablando de conductas que él había tenido absolutamente disruptivas y las contaba como si nada, comportamientos estereotipados y perseverativos, no se ve tanto, pero se ve que el paciente se está moviendo y que contesta siempre empezando igual, hiperoralidad. Y como dice Ismael, ahí va, déficit cognitivos que aparecen y progresan en paralelo a la evolución de la enfermedad, ¿sí? Con una disfunción ejecutiva y relativa preservación de la memoria y las funciones visoespaciales, ¿sí? En general, en estos pacientes lo que más confunde y uno no piensa en una demencia es que la memoria está intacta, ¿sí? No sé. No, nada, no, como por ahí fuimos un poco rápido, ¿no? Pero no ningún antecedente de consumo, antecedentes familiares.
ahí nos enroscamos un poco con la genética, pero tiene un padre que tiene como una especie de retraso madurativo sin caracterizar, pero es lo único. Pero el paciente sano, absolutamente. Bueno, lo mismo, ¿sí? Vamos a apurar un poco porque creo que estamos jugados de tiempo, pero la desinhibición, la apatía, la hiperoralidad, los comportamientos compulsivos, ¿sí? En la evaluación neuropsicológica, incluso al principio, los resultados pueden ser normales, ¿sí? Sobre todo si las evaluaciones apuntan mucho a las funciones ejecutivas, a la memoria, ¿sí? Uno puede no tener de ahí datos relevantes. Lo que sí, si vamos a pruebas más específicas, podemos encontrar alteraciones en la cognición social, en el reconocimiento de patrones afectivos, emociones y sarcasmo, dificultad en comprender la perspectiva de tercero. Eso hay que pedirlo, que lo busquen en una evaluación cognitiva cuando uno sospecha algo de esto. Y bueno, con el progreso de la enfermedad se van afectando el resto de las funciones. Y por supuesto la fluencia verbal, porque bueno, hoy hablamos de un constructo, ¿no? Esto es una variante conductual, pero estos pacientes terminan en la evolución desarrollando afasias también, porque las áreas se van atrofiando, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos para ofrecerles de tratamiento a estos pacientes? Creo que lo importante es un diagnóstico, ¿sí? Porque bueno, hoy no tenemos nada para hacer, pero la manera de investigar y de avanzar en la posibilidad de hacer algo por estos pacientes es ubicarlos, como mínimo, ¿sí? Y los que vamos a ver a estos pacientes somos los psiquiatras, ¿eh? Al principio los vamos a ver los psiquiatras. Uno escucha que muchas veces son, por ejemplo, con este paciente, las familias los que terminan diciendo, bueno, no, el psiquiatra le cambia y bueno, no, me parece que mejor que lo vea un neurólogo, ¿sí? O sea, hoy día no pasa nada si nos demoramos en el diagnóstico porque no hay mucho para hacer para detener la progresión de la enfermedad. Pero estaría bueno que lo diagnosticásemos cada vez más rápido. Hacer algunas aclaraciones. Los síntomas pueden ser ampliamente categorizados en dominios conductuales, cognitivos y motores, ¿sí? Ismael habló que se van enfermando las motoneuronas de estos pacientes, ¿sí? Actualmente no hay terapias aprobadas para la FDA, ¿sí? Por la FDA, ni modificadoras de la enfermedad, ni para tratar los síntomas de conducta. Las estrategias de tratamiento en la DFT generalmente se basan en el uso de medicamentos off-label para el manejo sintomático y la mayoría de las terapias farmacológicas carecen de evidencia de calidad de ensayos clínicos aleatorios, controlados y con placebo. Eso nos pasa en todas las demencias. Imaginémonos en una demencia donde los pacientes no tienen ningún tipo de posibilidad de adaptarse conductualmente a un protocolo, ¿sí? La prevalencia de los síntomas conductuales en estos pacientes es del 90% o más, ¿sí? La prevalencia, por supuesto, que aumenta con la severidad de la enfermedad. Cuando estos pacientes presentan síntomas conductuales, muchas veces son institucionalizados en forma prematura, porque bueno, a veces se puede adaptar la casa y adaptar un poco las necesidades para subsistir un poco con estos pacientes en casa. Los costos de salud aumentan, hay deterioros de la calidad de vida para los pacientes y para los cuidadores, el nivel de depresión que encuentra uno, y hay trabajos que hablan de los familiares y los cuidadores de estos pacientes, es elevadísimo, ¿sí? Estrés significativo para cuidadores y para personal de enfermería en residencias, deterioro de la esfera funcional, ¿sí? El impacto de los síntomas conductuales es muy alto. Tener en cuenta, esta es una diapo que siempre tratamos de mostrar cuando hablamos del tratamiento de síntomas conductuales, si bien uno tiende a intentar asociar los síntomas de conducta con qué área del cerebro está atrofiada o qué área del cerebro está disfuncionando y rápidamente pensar en si ahí hay dopamina, acetilcolina o serotonina y querer medicar. Bueno, hay que tener en cuenta que la etiología de los síntomas conductuales y el abordaje es multicausal, ¿sí? Ver si hay algo si hay factores del paciente, enfermedades médicas, medicaciones, algo que esté desencadenando ese síntoma, ¿sí? Si hay factores del cuidador, que acá se ve mucho, que esté ayudando a potenciar ese síntoma, falta de conocimiento de la enfermedad, falta de conocimiento de cómo abordarlo, que el cuidador esté deprimido. Entonces ahí se arma una melange que el síntoma del paciente, ¿sí? Va aumentando en los miligramos que a nosotros se nos empieza a ocurrir de lo que le estemos dando, ¿sí? Aumentarle. Factores ambientales, ¿sí? Esto es fundamental. A estos pacientes hay que mantenerlos lejos de las llaves del auto, mantenerlos lejos de la posibilidad de hacer desastres financieros. Entonces, bueno, el abordaje tiene que ser multicausal, no solo pensar en medicaciones. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿sí?
tenemos que tratar cuando nosotros abordamos un síntoma conductual en cualquier demencia, tenemos que tratar de describir y de codificar lo más posible y diagramar el tratamiento, sino empezar a ver qué damos y subimos y bajamos, sino de intentar diagramarlo, si es muy difícil a veces, y para eso es importante medirlo. Tenemos escalas, el NPI o la escala con la que cada uno se sienta más cómoda o cómodo, o una escala que aunque no sirva para los trabajos porque no esté validada, una escala propia que nosotros armemos en el consultorio y puntuemos, a ver, tal síntoma del 1 al 10, hoy dónde está y en la próxima entrevista dónde está. Porque si no a veces no sabemos de dónde salimos y en la próxima consulta dónde estamos y qué tenemos que hacer, ¿sí? Tratar de orientarse de alguna manera. Bueno, por supuesto acá, psicoeducación a cuidadores y familia, pensar si ese paciente puede estar en casa con acompañantes terapéuticos, si tiene que ir a un hospital de día, ¿sí? Si se tiene que internar. El tratamiento por ahora es puramente sintomático. Los enfoques no farmacológicos son la primera línea, ¿sí? Las medidas ambientales, como hablamos, la educación. Ya lo dijimos, sí, hay trabajos que hablan obviamente de la inseguridad de que estos pacientes manejen vehículos, hay que pensar rápidamente en cuestiones legales de insanía con estos pacientes, ¿sí? Porque pueden dejar en bancarrota a la familia, o sea, son pacientes que andan no son pacientes añosos en general, ¿sí? Andan con su billetera llena de tarjetas de créditos, chequeras y empiezan a hacer realmente desastres. Y después, esto es importante, en pos de intentar, por lo menos a futuro, encontrar más respuestas, ¿sí? Plantearles a esta familia el estudio del cerebro y de post-mortem para ver, bueno, realmente de qué estábamos hablando y el consejo genético a estas familias. Rápidamente, las bases neurobiológicas de los síntomas de estos pacientes, comparado con la enfermedad de Alzheimer, el sistema colinérgico está relativamente conservado, ¿sí? Se han demostrado anormalidades en el sistema serotoninérgico, ¿sí? Sobre todo disminución en la densidad neuronal de receptores y de receptores serotoninérgicos. También trastornos en el sistema dopaminérgico, bajos niveles de metabolitos de dopamina se han dosado, ¿sí? Reducción de receptores de dopamina en áreas claves, ¿sí? En cuanto a los fármacos que se nos vienen a la cabeza cuando encaramos estos pacientes, los fármacos modificadores de la enfermedad, memantina, donepezilo, ribastigmina, ¿sí? Inhibidores de la acetilcolinesterasa, inhibidores de los canales de los receptores de glutamato. En estos pacientes se ve que para resumir, sí, hay distintos estudios, ¿sí? Con ribastigmina, con donepezilo, con memantina, que en general desaconsejan el uso de estas drogas en estos pacientes, ¿sí? No hay mejorías conductuales, no hay mejorías en la progresión de la enfermedad y hasta incluso hay un trabajo con donepezilo que habla de empeoramiento conductual, ¿sí? Así todo, uno ve que se prescriben mucho de estas medicaciones en estos pacientes, incluso ya diagnosticados. Los SIRS, ¿sí? Los antidepresivos serotoninérgicos, son de las más interesantes. Se vio que la paroxetina a dosis de 40 miligramos, la trazodona a dosis de 300 miligramos pueden reducir algunos síntomas cardinales, ¿sí? Como la desinhibición, como la hiperoralidad, la hipersexualidad, ¿sí? Pueden ayudar. Incluso la Asociación Británica de Psicofarmacología les dio categoría de evidencia B, que en demencia es un montón para tratar síntomas conductuales en frontotemporales, ¿sí? Los fármacos dopaminérgicos, ¿sí? Dextroanfetamina, bromocriptina, metilfenidato, acá no está bupropión, pero los usamos a veces para tratar la apatía, ¿sí? Hay estudios pequeños que hablan de resultados positivos en apatía, ¿sí? En desinhibición, pero no ha habido posibilidades de replicar estos estudios a mayor escala. Los antipsicóticos son comúnmente indicados, ¿sí? Por supuesto que si tenemos un paciente que está inquieto, que tiene conductas motoras inapropiadas, un antipsicótico sedativo se nos va a venir a la cabeza, ¿sí? No hay estudios controlados en DFT, hay algunos resultados positivos, ¿sí? Con ensayos chicos con risperidona, olanzapina, aripiprazol. Hay que tener en cuenta que estos son pacientes particularmente susceptibles a los síntomas extrapiramidales,
y tener en cuenta recomendaciones generales para el uso de antipsicóticos en demencia, ¿sí? Acá rápidamente les traje lo que dice la Asociación Americana de Psiquiatría, lo que dijo en el 2016, de recomendaciones generales de uso de antipsicóticos en pacientes mayores en demencia, ¿sí? Usarlo solamente en síntomas severos o peligrosos, ¿sí? Siempre evaluar primero el abordaje no farmacológico, tratar de establecer mediciones cuantitativas, discutir el riesgo del beneficio, iniciar dosis bajas, titular lentamente. Si hubo mejoría, plantearse la discontinuación, ¿sí? A veces estos pacientes tienen un determinado síntoma conductual por alguna circunstancia, hay que medicarlo en ese momento y después se lo puede sacar. Controlarlo, no usar antipsicóticos de primera línea y jamás medicación de depósito, jamás antipsicóticos de depósito. Ajá, se trabó. Otros fármacos con menor evidencia que se pueden llegar a usar, la carbamazepina, se ha visto que puede ayudar para la desinhibición sexual, la clozapina, la ciproterona como antiandrógeno para bajar las conductas sexuales desinhibidas, la cimetidina, la espironolactona, son sí, jugadas de tiempo de descuento prácticamente. El futuro es tratar de modificar la evolución de la enfermedad, ¿sí? Vacunas contra la agregación de tau, que como vimos, esto es eminentemente clínico-patológicamente, es una proteinopatía, hay que tratar de evitar que se acumulen estas proteínas que generan este daño, y hay varios ensayos, acá están mencionados, ¿sí? Algunos en fase 1, algunos en fase 2, pero son pacientes muy difíciles de convocar, de organizar. Son muy estrictos los ensayos clínicos de este tipo de fármacos, de todos, y son pacientes muy difíciles de seguir, de evaluar, de categorizar, de recategorizar, de que se adscriban a un plan, ¿sí? Tan estricto como implica un ensayo clínico de esta envergadura. Vamos a hablar un poquito ahora. Un poquito la idea es robar 5 minutos de esta charla. ¿Me das para atrás, Juanpi? Que no sé por qué está muy bien. Nosotros hace, como dijo el doctor Bagnati, hace más o menos un año que estamos trabajando en construir una clínica de DFT. ¿Cuáles son los porqués de estos? Principalmente porque, como yo les mostré, hay mucho retraso diagnóstico, pero también hay algo que ahora les voy a mostrar, que está reportado en toda la literatura. Estos pacientes vienen al psiquiatra, vienen al neurólogo, resuelven su diagnóstico, reciben de nosotros el comentario "no hay nada para hacer", y desaparecen hasta que están muy severos, y eso tiene que ver con que, por eso Juan Pablo habló tanto del tratamiento, porque es mentira que no hay nada para hacer, hay un montón de cosas para ir haciendo. Es cierto, el nada para hacer tiene que ser hoy. Por ahora no hay tratamientos modificadores de la enfermedad, es un cambio completo en lo que tenemos que pensar, y estos pacientes tienen que estar junto a nosotros para cuando esos tratamientos estén. Es por eso que, ¿qué les podemos ofrecer a los pacientes? Tener el diagnóstico más preciso posible y también darles adecuado seguimiento clínico, rehabilitaciones cognitivas, apoyos del lenguaje y sobre todo trabajar muchísimo con los cuidadores. El burnout que genera esta enfermedad por sobre todas las otras demencias es terrible. Son pacientes jóvenes con muchas oportunidades laborales que se pierden, con síntomas conductuales terribles. Tenemos que estar al lado de ellos, ¿sí? ¿Qué porcentaje de las esposas tenemos como pacientes y medicados con antidepresivos? Creo que todas. Todas. O sea, para que nos demos una idea, la verdad es que la sobrecarga del cuidador es terrible. El 10 al 20% de estos pacientes son genéticos. Son pacientes de 50 años con niños adolescentes. ¿Qué quiere decir? No llegar a un adecuado diagnóstico, son en breve 3 pacientes más. Ese adolescente que va a llegar a adulto y sus hijos que van a necesitar un adecuado diagnóstico que no lo hicimos en tiempo y en forma. Y es por eso que una de las cosas que tiene nuestra clínica es en forma gratuita un banco de cerebro. Estos pacientes tienen una sobrevida muy baja, pero podemos ayudar mucho a los familiares si llegamos a saber realmente qué tenían y qué gen tenían. Nosotros tenemos un servicio de autopsia gratuita, hacemos la autopsia, hacemos el diagnóstico genético y se lo damos a los familiares. Eso es un proyecto muy importante, además de la especificidad diagnóstica. Y la otra cosa que hablamos mucho es la fenocopia. Esto también puede ser un Alzheimer. ¿Era un Alzheimer o no? Le doy
inhibidores de la acetilcolinesterasa o no. Bueno, para eso hoy tenemos un montón de biomarcadores de enfermedad de Alzheimer que nos tienen que hacer diagnósticos diferenciales. Y yo les traje mucha estadística de afuera, pero quiero mostrarles estadística nuestra. No, volveme la anterior. Sí. Fíjense que nosotros de unos 59 pacientes que tenemos en seguimiento, la mayoría de los síntomas conductuales, como dijo Juan Pablo, por eso hablamos de las esposas, las mayorías son hombres. La edad de inicio es peri-60, pero fíjense que tiene una variabilidad de 11 años, el chico de 29 es quizás un caso emblemático, pero lo cierto es que esto es una enfermedad de peri-50. Esta es la distribución con mucho más predominio hacia los hombres, ¿no? Y pásame a la otra, la que sigue. Esto es algo, fíjense, yo les dije que más o menos andábamos por los 4 años de retraso diagnóstico. Eso pasa en Inglaterra y pasa acá. No es tecnología, no es plata, es la conciencia de los médicos que vemos por primera vez estos pacientes en pensar en esta patología. ¿Cuánto viven nuestros pacientes? Y nuestros pacientes no superan los 60 meses, sobre todo las variantes conductuales. Es decir, que nos tenemos que apurar. Nos tenemos que apurar en el diagnóstico. Y creo que, pásame otra más, ¿por qué dejan de vernos? Esto, nosotros tenemos, este es un estudio retrospectivo desde 2011 y tuvimos una tasa de pérdida de seguimiento, que es un paciente que por un año no vino, del 70%. ¿Por qué dejaron de vernos? Fíjense, acá están las causas. Quiero que vean que la azul es no hay nada para hacer. Alguno de nosotros le dijo no hay nada para hacer. Esta marrón es la distancia. ¿Cuándo podría ser la distancia una dificultad si nosotros le ofreciéramos algo realmente importante? Y las causas son, estoy disconforme con el tratamiento, el médico no me dice qué tiene o no me dice por qué empeora, tiene muy poco control y los rojos están en la internación, entonces preferimos que lo vea el psiquiatra de la internación. La tasa de pérdida es enorme. La tasa de pérdida no es en las variantes del lenguaje, donde todos les decimos fono, rehabilitación del lenguaje, estas son las APP, es en la variante conductual. No sabemos qué hacer con estos pacientes, nos asustan, conductualmente son terribles y preferimos no verlos. Les decimos no hay nada para hacer, cuando hay mucho, por lo menos sepamos que hoy día, y se cerró, pasó la última y se cerró. Nosotros tenemos este proyecto tratando de ofrecerles algo más. Sepan que están, sepan que ni la distancia, ni como dijo el doctor Bagnati, lo económico es una dificultad, todo es charlable. Nos interesa que estos pacientes reciban diagnóstico y tratamiento adecuado. Muchas gracias. Bueno, los últimos minutos para comentarios o preguntas de todos. Sí, ahí. Buen día, quería hacer una pregunta. ¿Pueden tener convulsiones estos pacientes? A ver, la primera cosa que tenemos que saber... En etapas tardías, ¿no? Claro. TFT es un constructo, son 3 proteínas y hay mucha superposición sindromática. Convulsiones al inicio de una enfermedad que generalmente es rápidamente evolutiva, uno tiene que pensar en demencias rápidamente evolutivas y sobre todo en autoinmunidad. Este paciente tampoco lo dijimos, pero hay que estudiar que no tenga una encefalitis autoinmune. La convulsión tardía, a ver, es un fenómeno común en todas las demencias. ¿Cuán común? La estadística general dice que debería estar alrededor del 7%. O sea, es común, pero no tanto. Eso se debe a casos muy severos, a la pérdida de las neuronas inhibitorias. ¿Pueden tener convulsiones? Sí. Convulsión, los primeros años estudiemos otras cosas. Esas otras cosas es autoinmunidad como una bandera roja inmensa. Gracias. Sí, buen día. Me imagino que para el diagnóstico los estudios que se debe hacer
según su descripción, son de alto costo. Quería saber cuánto están reconocidos por las prepagas en este momento. Empiezo, sí. En realidad con una buena sospecha clínica y una resonancia magnética ya podemos hablar de una DFT muy probable. Y ¿cómo? El consejo genético y demás, sí, pero para abordar al paciente y para el tratamiento para diagnosticar no se requiere de estudios muy complejos, ¿sí? Es solamente una resonancia magnética. Incluso, bueno, si uno tiene la clínica, tiene la resonancia magnética normal y uno dice, bueno, pero acá está pasando algo, quiero ver si este cerebro está disfuncionando y todavía no atrofió, uno puede pedir un PET, que sí, es verdad, es un estudio más costoso. No sé si se refería a eso o a todo el... A ver, como yo les decía, hay servicios que en Fleni ofrecemos gratuitamente. El banco de cerebro es uno, claramente no beneficia al paciente cuando lo necesita, ¿no? Pero lo que, por el otro lado, los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer pueden ser una necesidad o puede ser que no. En este caso, este paciente es un paciente casi en condiciones de indigencia y tiene todos los estudios, porque tratamos de incorporarlo en estudios de investigación para que eso, digamos, para que los costos que ellos no podían afrontar, los afrontáramos nosotros. Vivimos en un país subdesarrollado, costos es un gran tema, pero todo se puede hacer. Y estos pacientes a veces necesitan solo una resonancia y un poco de criterio clínico para diagnosticarlo. No es que necesitamos súper alta tecnología de la NASA, no, criterio clínico. Sí, perdón, recién remarcábamos muchísimo el tema de pensar en autoinmunidad, sobre todo por lo tratable. Los paneles de anticuerpos son cubiertos por todas las obras sociales. A veces podemos llegar al diagnóstico, qué nivel necesitamos de diagnóstico para cada paciente. Este chico se beneficiaba mucho con un diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa, porque lo sacaba por fuera de las psiquiátricas primarias, ¿no? Eso ya es un avance, eso necesita una resonancia. Tengo que saber si es tratable o no, descartar inmunidad, las obras sociales lo cubren. ¿Es Alzheimer presenil o es DFT? Bueno, veremos, podemos hacer una punción lumbar, vemos si cubren los biomarcadores, pero ninguna de las dos hoy las voy a poder tratar. ¿Y qué voy a hacer con los hijos de este chico? Y probablemente tenga la respuesta desde el banco de cerebro, que son los que van a encontrarse con el futuro que Juan Pablo les mostraba de medicamentos modificadores de la enfermedad. A los efectos legales, yo digo que es una esquizofrenia, vos decís que es una demencia frontotemporal. Y ahí hay una colisión en donde alguien puede resultar dañado. Sí. Yo le puedo contestar de lo neurológico. Bueno, sí, a ver. Yo puedo hablar un poco desde mi recorrido. Yo empecé a ver a estos pacientes cuando empecé a hacer mi fellow y empecé a trabajar en Fleni y pensaba, ¿no? Esto es algo que dice Nahuel Magrat siempre que no pudo venir. Si llevamos el ciclotrón y empezamos a hacer PETs en el Moyano y en el Borda, ¿cuántos pacientes con atrofia frontal cortada a cuchillo nos vamos a encontrar, ¿no? El tema es por ahí los tiempos de evolución, ¿sí? Quizás uno tiene pacientes con este tipo de crisol sintomático con 20 años de evolución. Y ahí ya nos corremos de algo neurodegenerativo, por lo menos de este estilo, ¿sí? De este estilo de agregación y de depósito de proteínas. Pero sí, la nomenclatura en psiquiatría creo que merece ser revisada, ¿no? No sé si querés decir algo. Sí, desde un punto de vista biológico hay asideros para pensar que hay una taupatía, ¿no? Que es una de las etiologías de la DFT. Hay una proteína tau elevada en líquido que no podría ser explicada por una esquizofrenia. Hay una atrofia progresiva que, si bien las esquizofrenias se atrofian, mi experiencia clínica no de un año para el otro. Hay enfermedad de motoneurona que
no sé, ustedes son psiquiatras, pero creo que no está reportada en esquizofrenia. Y el trastorno del lenguaje, la verdad es que es similar a una afasia primaria progresiva variante no fluente, que es hacia donde evolucionan estos pacientes. Creo que el trastorno del lenguaje de la esquizofrenia no sé, es similar. No sé. Y una cosa más, doctor, muy importante, que lo más probable es que antes de 5 años este chico esté muerto. Y el esquizofrénico no. ¿El esquizofrénico no se muere? No, en 5 años no. ¿No quema etapas? De 27 a 32 años la mayoría de las esquizofrenias no se mueren. Y esto me lleva a... No, discúlpeme. Sí. Es una opinión suya. No es una opinión mía, es estadística. Es estadística. Está bien, pero... La mayoría de los esquizofrénicos no se mueren a los 30 años. Está bien. ¿Ah? Exacto. Pero además le voy a contestar, porque el tema que usted plantea es muy interesante y es un tema de actual... nos queda un minuto, ¿no? Pero igual seguimos nosotros acá, ¿no? Claro. Nos podemos robar tiempo para nosotros mismos. Es un tema de mucha actualidad porque fíjese lo que pasa con el fenotipo de la enfermedad bipolar, ¿no? La idea de que la enfermedad bipolar siempre neuroprogresa, ¿no? Ya no es la idea que se ha demostrado en la neurociencia. Es otra cosa interesantísima y actual, y en eso Sergio Strejilevich ha sido un poco un orgullo porque ha sido uno de los primeros en demostrarlo y publicarlo, ¿no? Ahora Helen Chu le pidió que haga un editorial y escribe Los Argentinos y se demuestra que la mayoría de los enfermos bipolares no neuroprogresan. Sí hay un grupo pequeño que neuroprogresa y en general se puede decir que el trastorno bipolar es un factor de riesgo para demencia, pero no quiere decir que todos los bipolares neuroprogresen. Con la esquizofrenia, en este caso, por ejemplo, es muy importante que no nos equivoquemos, porque es cierto lo que usted dice, que los pacientes esquizofrénicos tienen alteraciones cognitivas, se les atrofia el lóbulo frontal, etcétera, pero no todos los pacientes tienen. De hecho, no lo hemos mostrado acá, pero este paciente tiene una atrofia progresiva en meses, no en años, en meses, que nos hace pensar que prontamente va a llegar al óbito, de acuerdo a los otros pacientes que vemos. Nosotros vemos justamente esos tipos. Y después las otras características que comentó el doctor Calandri, que son específicamente muy fuertes, ¿no? Como la asociación con enfermedad motora y las alteraciones del lenguaje, etcétera. Sí. Nuevos conocimientos tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar los psiquiatras, pero sí también creo que este caso en los clásicos hubiera sido una esquizofrenia catatónica, que también tiene trastornos del lenguaje, que tiene las perseveraciones, que tiene esos movimientos iterativos y que también tienen evoluciones tórpidas a la demencia, lo que llamábamos la demencia, llamaban, porque es un poco más joven, la demencia besiánica en aquellos tiempos. Creo que en este caso hubiera sido una clásica esquizofrenia catatónica de Goldar o de aquellos, y que por ahí ahora a los conocimientos que tenemos neurobiológicos y neuroquímicos tenemos que empezar a cambiar un paradigma diferente. Claro, por ahí a veces... Perdón si por ahí comento algún furcio, porque como yo vengo de otro mundo, por ahí estas cuestiones muchas no las entiendo, pero entiendo que los clásicos basaron estas cosas sobre observaciones clínicas, los cuales en su punto está perfecto. Yo no creo que Pick se haya equivocado describiendo corpúsculos de Pick. Creo que yo ahora tengo tinciones distintas para saber que no es un corpúsculo, son 3. Entonces, los clásicos siguen teniendo esa fuerte orientación clínica, pero quizás adentro de esos tipos hay fenocopias, y hay fenocopias psiquiátricas. Así como yo les dije, hay mucha heterogeneidad sindromática desde la anatomía patológica. Puede ser que un paciente con Tau se manifieste pura y exclusivamente como una enfermedad psiquiátrica. La verdad es que no niega para nada el concepto anterior. Lo que pasa es que